Listo, ya estamos grabando. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí ¿Sí? en la consulta. A ver qué tal. Ay, espero que no le genere un poquito de incomodidad el hecho de que lo estemos filmando. Sí, fue por No. esta cuestión que usted tiene su viaje Sí, este fin de semana. voy a salir bien. ¿Sale? Bueno, buenas tardes, señor Lorenzo. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra sesión. ¿Sale? La sesión va a tener una duración de 2 horas, igual que la sesión pasada. En cualquier momento en que usted se sienta, pues, que usted requiera parar, paramos y continuamos cuando usted me lo diga. Muy bien. ¿Sale? El día de hoy simplemente vamos a ver conceptos básicos de lo que es diabetes y algunos comportamientos que yo detecté en su historia clínica, como por ejemplo el automonitoreo. Entonces el día de hoy también vamos a saber utilizar como, ya ve que me decía que tenía un poquito de problemas con utilizar el glucómetro. Sí, ¿Sale? con las agujas. Muy bien, con las agujas. Entonces el día de hoy vamos a también utilizar nuestro glucómetro, vamos a irnos con esa información y vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Sí? Usted anteriormente en la sesión pasada me comentó que tenía cursos en su unidad de salud, ¿verdad? Sí, en el programa Diabetes nos dan pláticas. Okay. Cada vez que vamos ahí nos dan una platiquita ahí, ya sea la psicóloga, el dentista, etc. Ok, perfecto. Entonces sí estamos familiarizados con el concepto de diabetes. Más o menos, sí. Digo que es una enfermedad que nada más se puede controlar. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a conocer lo que es la definición de diabetes, vamos a conocer su sintomatología, vamos a conocer también qué tipos de diabetes existen, vamos a conocer el plan de alimentación que debemos seguir, también la actividad física y una serie de temas que vienen complementando a lo que es toda esta patología. ¿Sale? Bueno, sí. Vamos a iniciar. Hoy voy a utilizar algunos materiales didácticos como son estos rotafolios, esta guía que se elaboró. Es un manualito pequeño que he realizado para usted. Entonces se lo va a llevar a casa. Si gusta, en lo que yo voy explicando, usted puede ir observando los términos de los que yo estoy hablando en el manual. Sí, sí. ¿Sale? Vamos a empezar. Como tal, como usted me acaba de comentar, la diabetes sí es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, va con el paso, si no se controla, se van agregando algunas otras comorbilidades. ¿Sale? Su principal característica de la diabetes mellitus es, bueno, la elevación de la glucosa en sangre, lo que llamamos nosotros hiperglicemia. ¿Sí? Hay 2 tipos de diabetes. Bueno, existen más tipos, pero los más comunes es el tipo 1 y el tipo 2. Si sabemos, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos diabetes tipo 2. Si sabemos cuál es el tipo 1. Es el que le da a los jóvenes, es como hereditario, ¿verdad? O sea, ellos ya traen esa patología. Exactamente. Y el tipo 2 es el que le da a las personas grandes porque tenemos un desequilibrio, o sea que no podemos usar el azúcar de la sangre. Exactamente. Aquí. Ajá, exacto. Sí. Ahí usted va a seguir todo lo que yo le estoy diciendo. Sí. Ajá, exactamente. Existen 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que por lo regular da a personas menores de 30 años, por lo regular son adolescentes. Y este tipo de diabetes, el páncreas no secreta suficiente insulina, por lo cual necesitan insulina externa. ¿Sale? La diabetes tipo 2, bueno, es una enfermedad en donde el cuerpo no es capaz de utilizar de forma correcta lo que es la insulina, o bien el páncreas no está secretando suficiente insulina para que pueda esta insulina ingresar la azuquita a las células. ¿Sale? ¿Cómo funciona el páncreas, señor Lorenzo? El páncreas pues es un órgano, ¿sale? Que su principal función pues es metabólica. ¿Sí? Y una de ellas es la de secreción de insulina. La insulina es súper importante para nosotros conozcamos su función. A mí me gusta utilizar esta analogía, ¿sale? La insulina es una llavecita y la célula es un cerrojo, ¿sale? Entonces la insulina nosotros la necesitamos cuando nosotros consumimos alimentos, ¿sale?
¿Esa lo está buscando? ¿Qué está, Sí, lo que estoy viendo diciendo? aquí Ok. porque más o menos es lo que me estaba explicando, ¿verdad? Exactamente. Sí. Vamos a ir conforme todo lo que yo le vaya diciendo está en su manual, pero igual si hay alguna preguntita sí, me la puede decir sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, el páncreas. El páncreas es un órgano que su principal función es secretar insulina. Nosotros, como ya lo había mencionado, en la diabetes tipo 2, nosotros no secretamos de una manera correcta la insulina, o bien esta acción de la insulina no es suficiente para poder ingresar a las células el azúcar. ¿Sale? A mí me gusta utilizar esta analogía de que la insulina es una llavecita y la célula es un cerrojo. Entonces, cuando nosotros comemos, bueno, nuestros niveles de azúcar están en el sistema o el sistema circulatorio, entonces se secreta esta insulina, ¿sí? Y esta es la que va a hacer que entre a las células, ¿sale? Cuando nosotros no tenemos, nuestro páncreas no secreta de forma suficiente la insulina, o bien esa insulina que está secretando no se puede utilizar de forma correcta, toda esa azúcar se queda en nuestra sangre, y es lo que pasa cuando nosotros tenemos las hiperglicemias. ¿Qué es esto? Es la elevación de glucosa en sangre. ¿Sale? ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Sí, o sea que no debemos tener ni mucha azúcar ni poca, o sea, debe estar como un equilibrio, ¿verdad? Exactamente, tenemos que tener un equilibrio. ¿Sí? Aquí lo ideal es de que, bueno, ahorita lo vamos a ver, los valores normales de glucosa en sangre, ¿los conocen? Tengo entendido que son 70 a 110 para la gente que está normal. Ok. Para la gente que está con problemas puede llegar hasta 126, 130 en ayuno. Exactamente. El día de hoy también vamos a conocer los rangos normales, o los rangos que son deseables, los que son aconsejados, y cuando se requiere acción, ¿sale? Entonces, lo que vemos en la siguiente hoja del rotafolio, bueno, son los síntomas y el diagnóstico, ¿sale? Por ejemplo, ¿conocemos algunos síntomas de la diabetes? Por ejemplo, cuando la gente tiene mucha sed o tiene mucha hambre, ¿verdad? Exactamente. Son algunos síntomas. Esos son los principales síntomas de la diabetes, ¿sale? No, por ejemplo, no todos se pueden dar, o en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. En este caso, por ejemplo, revisando su historia clínica, recuerda usted que me dijo que pues sí tenía como mucha hambre, tenía... Ocasional, a veces en la noche, pero no es así, nomás a veces en la noche me da mucha hambre. Exactamente. Ya como me voy a acostar. Entonces, bueno, algunos de los síntomas de la diabetes son, bueno, micción frecuente. Era también lo que usted me comentaba, si más no recuerdo, usted me dijo que en la noche iba a orinar mucho. Sí. Esto quiere decir, y nos indica que hay niveles de glucosa elevada en sangre, ¿sale? Entonces, la pérdida de peso también es un síntoma. Bueno, en este caso, en su historia clínica, pues no lo mencionó, no hubo ninguna pérdida de peso, fatiga, sed excesiva, ¿sale? Hambre o visión borrosa. Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos detectar para poder hacer el diagnóstico. Y bueno, pero bueno, estos son síntomas, esta es la sintomatología, pero para realmente hacer una detección de la diabetes mellitus necesitamos hacer pruebas que son los valores de glucosa en sangre. Usted, bueno, usted por si recuerda que me comentó que fue por un estudio que le mandaron a hacer del trabajo, entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos la enfermedad. Ok, entonces, ¿recuerda usted cuáles fueron los valores que me mencionó aquella vez que tenía usted como meta? No recuerdo cuánto fue lo que saqué, pero sí estaba arriba de los permisibles. Exactamente, los valores existen dos, hay un prediabetes y la diabetes. Nosotros, ¿cómo podemos diagnosticar esto? Bueno, la prediabetes son valores de 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, y para el diagnóstico de diabetes tiene que ser 126 miligramos por decilitro, ¿sale? También tenemos otro estudio que es la hemoglobina glucosilada, que usted también ya está muy familiarizado con ella. Estaba sacando promedio 6.8. Bueno, los valores para el diagnóstico de diabetes tiene que ser mayor o igual a 6.5. Entonces, bueno, nosotros todavía estamos, o quiere decir que andamos un poquito descontrolados, ¿sale? También tenemos el prediabetes en hemoglobina glucosilada, y se considera de 7.5 a 6.4%, ¿sale? Bueno, muy bien, nada más como para conocer los valores.
Hay otra prueba que se llama tolerancia a la glucosa, que es una carga de glucosa oral. Y bueno, para la diabetes el rango que tenemos que tener para poder considerar el diagnóstico es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber ingerido esta, ¿sale? Bueno, y para la diabetes también hay una prueba que es aleatoria, que es glucosa plasmática con mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y así podemos hacer nosotros un diagnóstico de la diabetes, ¿sale? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son los niveles sugeridos de azúcar en sangre en personas con diabetes? ¿Sí? Usted me hace mención que una glucosa normal son de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Cuál es más o menos el valor que podemos nosotros decir que está aconsejable para una persona con diabetes? Bueno, tengo entendido que es de 127 a 130, 135, ¿no? Exactamente, son de 70 a 130 miligramos por decilitro. Y a veces, bueno, yo en algunas ocasiones cuando usaba el glucómetro, ajá, llegué a sacar 180, 170, pero en ocasiones fue después de comida. Exactamente. Estaba más alto. Ok, de hecho eso también vamos a aprender el día de hoy en esta sesión, cómo vamos a hacer nuestro automonitoreo, ¿sale? Es en ayuno, son 2 horas antes de la comida y 2 horas previas al primer bocado, ¿sale? Ok, muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Tenemos alguna duda de esto? No. Entonces estos son los valores que yo tengo que considerar para poder dar un diagnóstico de diabetes. Y también, bueno, los síntomas que, bueno, nosotros podemos detectar para poder decir o que sea un foquito rojo para nosotros poder diagnosticar. Muy bien. Entonces, dice, algunas consideraciones en la diabetes. ¿La diabetes se contagia? No, la diabetes no se contagia, es una enfermedad metabólica en donde por varios factores se llega a desencadenar. Uno de estos es la herencia, ¿sí? Es la tendencia genética. Por ejemplo, una persona, como usted me mencionó, no sé si recuerda que en su historia clínica yo le pregunté si algún familiar directo había sido diagnosticado con diabetes. Sí, tengo una hermana que tiene diabetes y a otra hermana le acaban de hacer estudios y parece que tiene prediabetes. Sacó el 212 en ayuno y con la prueba esa de que le dan líquido y a las 2 horas parece que sacó 200 o 180. Ok, perfecto. Ese es como nuestro familiar directo. Entonces, ese es uno de los factores, o bueno, son antecedentes para el diagnóstico o para nosotros poder desarrollar la patología. Otros son pues hábitos alimentarios, el sedentarismo, la obesidad, son factores desencadenantes para poder desarrollar la enfermedad, ¿sale? La diabetes se cura, nosotros, ¿qué es lo que sabemos acerca de esto? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Pues no, tengo entendido que no se cura, pero se puede controlar. Exactamente. Bueno, hay gente que se pone que un trasplante de médula de sapo, y hay muchas cosas, muchos mitos, muchas cosas que no son, pero la gente a veces ya pues a lo que le digan, ¿verdad? Para curarse. Ajá, y por ejemplo nosotros ¿tenemos creencia de todas estas cosas que me están mencionando? No, pero se escucha, ¿verdad? Y bueno, para mí lo más importante pues es el tratamiento médico, el apoyo de la nutrióloga. Yo tengo entendido que pues como un ejercicio, ¿verdad? Y comiendo bien. Y ahí yo le decía que es donde yo batallo con la dieta. Con la dieta, exactamente. De hecho, hoy también vamos a ver algo acerca de nuestro plan de alimentación. Vamos a ver qué alimentos podemos consumir. Hay alimentos que en sí que son pues que tienen impacto directo en nuestra glucosa en sangre, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Efectivamente la diabetes no se cura y como usted lo mencionó, la diabetes se controla con alimentación, ejercicio y hábitos saludables. Y medicamento. Exactamente, el medicamento es de suma importancia. ¿Por qué? Porque bueno, pues probablemente yo soy una persona descontrolada y si no tomo mi medicamento, pues se va a agravar mi sintomatología o se va a agravar mi situación, ¿sí? Pero bien, nosotros también, esto es importante mencionarlo, que si nosotros llevamos una alimentación correcta, hacemos actividad física, pues puede ser que la medicación no la tengan que bajar. Entonces ese es un beneficio, no tenemos que estar tomando el medicamento pues
ahora sí que podemos controlarnos y esa medicación pues va a ir disminuyendo, ¿sale? Nosotros, bueno, ¿por qué sabemos que nos da la diabetes? Porque dan algunos síntomas. Por ejemplo, yo le decía que últimamente en el trabajo por las tardes me duele mucho la cabeza Exactamente. o a veces empieza a dar hambre y aparte, bueno, pues el estudio que me hacían en el trabajo, ese era un estudio rutinario que nos hacían cada año. Pero primero era cada 6 meses y después cada año, y ahí fue donde me encontraron que tenía niveles altos. Exactamente. Pues el comer azúcar no provoca en sí la diabetes. No. Como lo mencioné anteriormente, son una serie de factores los cuales pueden desencadenar la enfermedad. Pero, por ejemplo, una de estas que sí tiene que ver con el azúcar, en este caso, pues sí es en la alimentación. Si nosotros excedemos nuestro consumo no nada más en azúcar, sino en otro tipo de alimentos, y nosotros no tenemos ningún tipo de actividad física, bueno, pues este exceso de alimentos pues es energía. Si nosotros no consumimos o no gastamos esa energía, pues nosotros la almacenamos y es entonces cuando nosotros empezamos a incrementar de peso, ¿sale? Entonces, como tal, el azúcar, bueno, pues sí es un alimento que impacta en nuestros niveles de glucosa directamente, pero como tal, no comer el azúcar es lo que nos va a provocar la diabetes, ¿sale? Bueno, muy bien. Como usted me comentaba en la sesión pasada, ¿cuál fue el sentimiento que tuvimos cuando nos diagnosticaron la diabetes? Bueno, en realidad yo no pensé que tuviera ese padecimiento, pero pues yo como que no le hice mucho caso de eso. Ajá. Pero ya después sí acudí a la atención médica y sé que lo dejé por mi carga de trabajo, pero volví otra vez a lo retomamos, exactamente. Ya más o menos he estado pues controlado. Sí. Ok, perfectamente. Entonces, bueno, la diabetes en sí no debemos de sentir miedo, es una enfermedad que podemos controlar y como lo mencioné anteriormente y hoy lo vamos a ver, pues es con la medicación, la alimentación, hábitos saludables y el ejercicio, exactamente. Y bueno, pues sí acudir a nuestros chequeos médicos. Cuando nuestros niveles de glucosa están normales, pues nosotros vamos a sentir más energía, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y además, bueno, pues vamos a retrasar lo que son las complicaciones, ¿sí? ¿Sabemos o tenemos conocimiento de algunas complicaciones de la diabetes? Sí, tengo entendido que afecta a muchos órganos como los riñones, la vista, los pies, no sé, tiene muchas complicaciones. Inclusive dicen que mucha gente muere por las complicaciones, ¿verdad? Porque, exactamente. Por ejemplo, se enferma de los riñones o de otra cosa y ya, porque no tuvo un control de su diabetes. Exactamente. Y bueno, vamos a ver lo que también en el siguiente rotafolio vamos a ver la relación que tiene la diabetes y el peso corporal. Si bien ahorita recordando uno de los puntos que yo dije anteriormente, uno de los factores para desencadenar la enfermedad es la obesidad. Y bueno, ¿cómo va a impactar la obesidad en nuestro peso corporal en la enfermedad? ¿Sale? Bueno, cuando nosotros tenemos sobrepeso, nosotros hacemos más resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina quiere decir que, bueno, pues esa insulina, por ejemplo, como comentaba, la insulina va en el torrente sanguíneo, en la llavecita, mi célula es la llave y es la cerradura, ¿sale? Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, pues esta insulina va a tener como más complicación para poder abrir esa cerradura. ¿Vamos a ocupar más insulina? Exactamente. O sea, el páncreas tendría que generar. Exactamente, más. El páncreas empieza a generar más, a trabajar más. Entonces, en un momento, pues este páncreas se cansa, ¿sale? Entonces, pues esa resistencia a la insulina y vamos a seguir teniendo nivel. En un momento vamos a normalizarlo porque el páncreas está trabajando a su máxima potencia, pero posteriormente se va a cansar y pues obviamente vamos a volver a esas hiperglicemias, ¿sale? También, bueno, la obesidad que tiene que ver o cómo va a impactar en mi presión arterial y pues las consecuencias pues pueden ser las consecuencias pueden ser a las complicaciones que estamos mencionando, ¿sale? Como una nefropatía, una retinopatía, ¿sale? Inclusive yo tengo entendido que mucha gente que es diabética luego se hace hipertensa también. Exactamente. Pues tiene problemas también de eso. Exactamente.
Pues las complicaciones, precisamente, cuando nosotros no tenemos no tenemos los niveles de glucosa controlados, pues podemos desencadenar estas complicaciones. ¿Sale? Oiga, ¿no hay un momento en que ya como que se estabilice, pues, digamos, ya cuando está uno grande, no llega un momento que ya se detenga esto, siempre va a estar así uno con control, siempre puede subir, bajar y todo eso? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, controlarse. Sí, solo con lo que tenemos que hacer siempre ejercicio, siempre dieta, siempre todo. Exactamente. Siempre sí, parte del control de esta enfermedad, que es la diabetes, es pues el hacer ejercicio, cambiar de hábitos, ¿sale? Sí, hacer ejercicio, sí, pues, tener un plan de alimentación. Si decimos que no tenía cura, que solo se puede controlar. Ajá, exactamente. Más bien. Entonces también el peso ideal va a depender de la estatura. Bueno, es diferente a una persona adulta a una persona adolescente, ¿sale? Entonces sí va en función a esto, ¿sale? Sexo, edad, entre otras cosas, ¿sí? Hay que llevar también nosotros un registro, como usted me mencionaba, pues ahí cada mes usted en sus controles pues pasa con su nutrióloga, le están registrando el peso. Ya me están viendo cada 3 meses. Ya lo están viendo cada 3 meses. Cada 3 meses. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, este es el impacto que tiene es la relación que tiene la diabetes con el peso corporal. Sí, de hecho, por ejemplo, en este otro rotafolio podemos ver el porcentaje de grasa ideal, por ejemplo, en este caso, de el hombre, ¿sale? O sea que es de acuerdo a la estatura y al peso. Exactamente. O sea, lo ideal que es el 20%. Sí, por ejemplo, esto también va en función a la edad, esto va también en función al porcentaje del músculo y esto también va en función al porcentaje de agua, ¿sale? Sí. Pero bueno, pues es nada más como para darnos una idea de las complexiones. Por ejemplo, tener 35% de grasa, pues obviamente una persona que tenga este porcentaje va a tener o va a impactar mucho más o va a ser mucho más propenso a poder generar la enfermedad, ¿sale? Por lo que comentábamos previamente, ¿sale? A una persona que tiene un porcentaje de grasa de 20%, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso es el porcentaje de grasa para las mujeres, ¿sí? Y nosotros también trabajamos con algo que se llama índice de masa corporal, ¿sale? Que es, bueno, es una herramienta para nosotros determinar o hacer un diagnóstico en cuanto a bajo peso, o una persona que se encuentra en peso normal, sobrepeso, obesidad, ¿sale? Y esto va en función a lo que es también es la talla y el peso, ¿sale? Es un rango y nosotros, bueno, por ejemplo, ¿quién va a ser más propenso a generar la enfermedad, señor Lorenzo? Por ejemplo, en estos monitos, pues, ¿quiénes son los que son más propensos para generarla? Pues igual el que tiene el más alto índice de masa corporal. Exactamente, es mucho más propensa a una persona que tiene un índice de masa corporal mayor a 24.9, ¿sí? A una persona que está en un índice de masa corporal de 22. ¿Sale? ¿Por qué? Por lo que hablábamos, la relación que tiene el peso corporal con la diabetes mellitus, que es resistencia a la insulina, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro páncreas va a empezar a trabajar un poquito más y bueno, se va a agotar, ¿sí? Perfecto. ¿Tenemos alguna duda de esta lámina? Muy bien. Ok. A continuación vamos a conocer cuáles son los síntomas de una hiperglicemia y una hipoglucemia. Yo nada más en este momento sí le voy a pedir que me defina usted qué es una hiperglicemia y qué es una hipoglucemia. Hiper es alto, ¿verdad? Es cuando tenemos la glucosa alta. Cuando tenemos... Y hipo es bajo, cuando es baja la glucosa. Exactamente. Y acá nos puede dar alta o baja, pero más bien es alta, ¿verdad? A los que tenemos diabetes. Ajá, exactamente. Por lo regular a los pacientes que tienen diabetes, pero también nos puede dar baja, ¿sale? Sí. ¿Qué pasaría, señor Lorenzo, si usted, por ejemplo, no consume ningún alimento en todo el día y consume, y bueno, se toma su medicamento? Pues se baja la glucosa. Yo tenía una experiencia de que una vez tenía mucho trabajo, compromiso de una reunión, y me empecé a sentir muy mal, así como su fuerza, todo esto. Y antes de llegar al trabajo llegué a un Oxxo, compré una coca.
Ajá. O una comida de esas, Ajá. me lo comí y de repente me sentí un poco. Exactamente, esas son las hipoglucemias y también a pacientes con diabetes tipo 2 les puede pasar. Es por eso importante saber la diferencia entre una, o bueno, saber los síntomas en una y otra. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, a personas con diabetes tipo 1 por lo regular les pasa, pero con mucho más frecuencia, pero a pacientes con diabetes También. tipo 2 también. Pero es más raro, ¿verdad? O sea, que Pues sí, es cuando trae uno mucha presión, o no duerme uno bien, o no come uno bien. Exactamente, o sea, por ejemplo, lo que le acabo de comentar, ¿qué pasaría si usted, bueno, ahorita se va a hacer sus actividades, como usted me comenta, hace yoga, se va a hacer sus actividades, no desayunó absolutamente nada porque pues tuvo que salir deprisa, pero sí se tomó el medicamento, ¿sale? Sí. Una de las principales funciones de nuestro medicamento es disminuir la glucosa en sangre, y si nosotros no tenemos nada de glucosa en sangre, pues obviamente nos va a dar el bajón. ¿Sí? También por eso es importante no tomar de más, ¿verdad? Porque en una ocasión yo me tomé el medicamento y no estaba seguro si ya me lo había tomado o no. Entonces, si me lo tomo otra vez, pues me puede dar un bajón. Exactamente, nos puede dar un bajón de glucosa, que es en este caso es la hipoglucemia. Ok, entonces, bueno, la hiperglicemia como tal son los niveles de glucosa elevados en sangre, y cuando nosotros nos sucede esto, pues hay una serie de síntomas que sí son detectables, ¿sale? ¿Cuál es? Aumento de apetito, va a aumentar mi sed, va a aumentar mis ganas de ir a orinar, ¿sale? Es efectivamente, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en la noche, por lo cual también yo ahorita voy a hacer una serie de sugerencias, bueno, voy a sugerirle algunas mediciones, por ejemplo, ¿por qué? Porque si aumentamos la micción o la orina en lo que es en la noche, lo que a nosotros nos está pasando ahorita, ¿sí? Cansancio, fatiga, visión borrosa. También se acuerda que me había comentado que ya le había ocurrido esto. Sí. Entonces estos son síntomas de cuando nosotros tenemos glucosa elevada, ¿sale? Que es el azúcar en sangre alta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder detectar estos síntomas? Bueno, tener un automonitoreo, o sea, la detección, revisar nuestros niveles de azúcar, que para eso nosotros utilizamos nuestro glucómetro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si somos pacientes con diabetes tipo 1, nosotros en este caso, pues tendremos que inyectarnos un poco más de insulina para bajar o para que estos niveles de azúcar estén normales, ¿sale? Ok, y los síntomas de azúcar baja, que es la hipoglucemia, pues al contrario, también nos vamos a sentir cansados, pero vamos a empezar con sudoraciones, vamos a tener hambre, ansiedad, vamos a sentirnos agitados, ¿sí? Vamos a tener confusión, palidez, debilidad, vamos a empezar a temblar, vamos a estar muy irritables. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Pues, nada más me sentía como con cansancio, como sus fuerzas así. Y yo sí pensé que era porque traía la azúcar baja, pero sí le digo, pues me ha pasado 1 o 2 veces. ¿Solo le ha pasado 1 o 2 veces? Sí. Ok, bueno, es importante saber qué tenemos que hacer cuando nos sucede esto, ¿sí? Si bien ahorita me acaba de comentar usted, el día que le pasó pues fue inmediatamente al Oxxo, se compró una coca, al Oxxo haciendo, sí, bueno, pero fue al Oxxo, una coca y un gansito, ¿verdad? Sí. Consumimos estos alimentos y de pronto nos sentimos bien. Sí, me habían dicho que a veces es conveniente tomar algún jugo o algo, exactamente, alguna cosa así como para que se sube otra vez. Exacto. Bueno, por ejemplo, en este caso es cuando nosotros también, lo primero que debemos de hacer es revisar nuestros niveles de glucosa en sangre, y nosotros tenemos una regla que se llama 15, la regla de los 15 gramos. Entonces, es consumir 15 gramos de azúcar, ¿sale? ¿Cómo los podemos consumir? Bueno, podemos, de hecho en el Oxxo existe una presentación ya el jugo del Valle, es uno chiquito de 125 mililitros, esos son 15 gramos, podemos consumirlos. Exactamente, o podemos también, el refresco también lo podemos utilizar, pero no va a ser todo el refresco, ¿verdad? No nos vamos a tomar 2 litros porque entonces vamos a ir de una síntoma a otra. En esa ocasión me tomé una coca chiquita. Una coca pequeña. Chiquita, y no me acuerdo si fue un gansito, un pan de esos, no me acuerdo. Ok, muy bien, también podemos utilizarle el jugo, ¿sí? Que es media taza serían 125 mililitros también, jugo o refresco, regular, de dieta no. ¿Tenemos una idea por qué de dieta no? Porque supuestamente el de dieta no
no es azúcar, ¿verdad? Es un endulcorante. Exactamente. Los edulcorantes pues no son azúcar normal, ¿sale? Son sustitutos del azúcar. Exactamente. Pero pues entonces podemos utilizar esto, ya sea el refresco, el jugo. Ahí aquí tengo mis réplicas. Por ejemplo, un refresco, que sería también media taza, un jugo, como el que tenemos acá. Nada más un segundo. ¿Dónde está el jugo? Aquí lo tenía preparado. Dijimos que puede ser de naranja o de alguna otra cosa. Ajá, puede ser jugo de... Ajá, puede ser cualquier jugo. O por ejemplo, como le comentaba, hay presentaciones de jugo ya del valle que vienen 125 mililitros y con eso podemos nosotros ingerirlo y elevar nuestros niveles de glucosa. Si toma uno más, ¿qué pasaría? ¿Se podría subir? Exactamente, pues vamos de un rango a otro, ¿sale? También que podemos tomar es leche entera, siempre y cuando sea leche entera, no puede ser leche descremada, no puede ser leche light, exactamente, tiene que ser leche entera. O bien podemos consumir una cucharadita de miel o una cucharadita de azúcar como tal, ¿sale? En este caso sería, por ejemplo, esta. Incluso dicen que a lo mejor uno es conveniente que traiga algún dulcecito, alguna cosa. Exactamente. O por ejemplo, una cucharadita de azúcar, ¿sí? Que sería en este caso, pues esta. Sí. La leche, el refresco, o el jugo, ¿sale? Entonces, es importante, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos esto? Bueno, pues vamos a estar monitoreando nuestro azúcar. Si por ejemplo pasan 15 minutos después, revisamos nuestros niveles de azúcar y no ha subido, volvemos a repetir los 15 gramos, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ok, entonces ya sabemos cuáles son los síntomas cuando nosotros tenemos una hiperglicemia. Aquí sí poquito, señor Lorenzo, ¿por qué? Porque bueno, nosotros de la charla que tuvimos previamente o nuestra sesión anterior, pues sí hay algunos síntomas que me estuvo platicando que sí tenemos que tener cuidado, ¿sale? Como esto de orinar, varias veces en la noche, que nos sentimos cansados, o por ejemplo, lo de la visión borrosa. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ahora llegamos a las complicaciones. Como mencionábamos al principio, hay una serie de complicaciones que, por ejemplo, cuando nosotros no cuidamos nuestros niveles de glucosa en sangre, pues bueno, estamos como más propensos a desarrollarlas. Y una de estas, pues usted me mencionó los riñones. Sí, ¿Cuál otra conocemos? El daño de los pies, ¿no? El daño de los pies, El pie diabético es pues oye mucho, ¿verdad? Exactamente. El pie diabético, ¿qué otra complicación nosotros conocemos? Los daños a la vista, ¿verdad? Daños a la vista, que en este caso sería una retinopatía, exactamente. ¿Qué más? Pues no, nada más es lo que he oído más, pero estoy viendo que hay neuropatía periférica. Exactamente. La neuropatía periférica es el daño que se da a nuestros nervios. Es, por ejemplo, cuando nosotros con la detección o la exploración de pies, nosotros podemos detectar esta neuropatía, ¿sale? Por eso hacemos varias pruebas de sensibilidad, de si, bueno, por ejemplo, si se detecta la vibración, si podemos detectar cambios de temperatura, cuando nosotros tenemos nuestros nervios dañados, y por eso es periférica, porque se da en las extremidades, ¿sale? Esto es a lo que nosotros hablamos, o el peor escenario de la neuropatía periférica sería el pie diabético. ¿Sale? Con lo que me hizo la otra vez la revisión salí más o menos, ¿no? Sí, exactamente, salió bien, nada más, bueno, sí, hubo ahí como una alteracióncita porque no detectó la vibración del diapasón, ¿sale? Pero volví a hacer la prueba y ya usted pudo detectarla, ¿sale? Pero por eso es importante hacer nuestra exploración de pies. En cada una de las consultas hay que hacer exploración de pies y bueno, no sé si recuerdo de alguna de las recomendaciones que le hice, que de todos modos las podemos retomar el día de hoy. Sí, que usar calzado cómodo. Exactamente. Usar calcetín sin costuras. Exacto. ¿Qué más? Poner los pies como crema y todo eso. Exactamente, tenemos que mantener nuestros pies hidratados, tenemos que revisarlos. Cuando nosotros pongamos esa crema en los pies, nada más ponerlo, bueno, no entre los dedos, sino en todo lo del pie, excepto los dedos,
¿Qué más tenemos que hacer para poder cuidar nuestros pies? Pues también tener mucho cuidado en el tipo de calzado, ¿no? Que no fuera un calzado muy ajustado para que el pie tenga, como que esté más cómodo, que no tenga pues rozaduras. Exactamente, y inmediatamente revisar si tenemos cambios de coloración, si hay un callo, una herida, inmediatamente, bueno, pues checar eso e ir a su unidad médica, ¿sale? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque... muy delicado. Exactamente, es muy delicado. ¿Sale? Podemos tener también sensación, ¿se acuerda que le decía? Pues sensación de hormigueo, por ejemplo, que se acuerda de las preguntas que por ejemplo, con la sábana, que si le raspaba, lo sentía irritable. Entonces, esto es parte de la neuropatía periférica, ¿sale? Por eso tenemos que tener esta exploración de pies. Los problemas visuales, como por ejemplo la visión borrosa, son las principales causas de ceguera, ¿sale? Y una de las, un problema más común de la diabetes, pues como le decía, es la retinopatía diabética, ¿sale? Sí, yo aparte siempre he tenido el problema de que tengo miopía. Exactamente. Desde hace muchos años. Ajá, entonces, pues bueno, la revisión de los ojos también es importante. Si se da cuenta, pues cada 3 meses ustedes le están realizando todas las pruebas para poder detectar, ¿sí? Estos riesgos de complicaciones, ¿sale? Por ejemplo, que es la revisión de los pies, le hacen su fondo de ojo, ¿verdad? Me aumentaron la grabación poquito. Okay. De los dos lados, de los dos ojos. Bueno, entonces, dentro de la retinopatía, que sería como la complicación más común de cuando nosotros tenemos o no tenemos un buen control de nuestra glucosa en sangre, pues es que, bueno, los vasitos de nuestro ojo van creciendo y sangran fácilmente, entonces se nubla la vista, ¿sale? Se cicatriza permanentemente la retina y es cuando nosotros tenemos este diagnóstico de retinopatía diabética, perdón. Entonces, bueno, también otro de los problemas visuales, pues podría ser las cataratas, y esto simplemente nada más, ¿por qué? Por los niveles de azúcar tan elevados en sangre, cuando nosotros no tenemos un buen control. También un problema muy grave es que las heridas se detallan mucho para que cicatricen, ¿no? Exactamente. Porque corta uno es muy delicado porque a veces no se cicatriza por uno. Ajá, exactamente. Y otra de las complicaciones pues son las enfermedades del corazón, ¿sí? Entonces, sí, pues también, y esto también agregado a una presión arterial elevada, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos que estar cuidando pues nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos. Por ejemplo, estos son los niveles de triglicéridos se tienden a subir cuando nosotros tenemos una hiperglicemia, entonces tenemos que estar checando. Y triglicéridos y colesterol pues van de la mano, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para poder disminuir los riesgos o cuidar las enfermedades o complicaciones como es una enfermedad del corazón, pues es no agregar sal si no hemos probado los alimentos, ¿sale? Pues incrementar el consumo de verduras, incrementar el consumo de fibra, ¿sale? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Entonces ya vimos que es la neuropatía periférica, que son daños a los nervios, ¿sale? Que son los que nos ayudan a movernos. Enfermedades renales, como también usted lo mencionó, ¿sí? Y que también está asociado cuando nosotros tenemos la presión arterial elevada, ¿sí? Enfermedades vasculares periféricas, que sería en este caso pues el bloqueo de la circulación sanguínea de los pies, que esto también va aunado pues a nuestros pies, que es el cuidado de los pies. Entonces tener mucho cuidado, los pies nosotros los podemos cuidar porque es visualmente, pues todos los días nos bañamos, todos los días nos lavamos nuestros piecitos y es muy fácil detectar si hay cambios de coloración, ampollas o alguna herida, ¿sale? Y enfermedades del corazón. Entonces estas son las complicaciones que si nosotros no cuidamos nuestra glucemia, nuestra azúcar en sangre, pues bueno, podemos llegar o se pueden desencadenar estas, ¿sale? ¿Tenemos alguna pregunta de estas? Es que es muy delicado el padecimiento de la diabetes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Pues efectivamente, como habíamos dicho desde un principio, pues el control es de suma importancia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Todo bien hasta ahorita, señor Lorenzo? Sí. Okay.